palanca y movimiento de la rueda, que son conceptos tremendamente importantes para entender todo lo que es la biomecánica y el diseño de un producto que es el eje fundamental de lo que nosotros vamos a empezar ahora, y estamos empezando ya en la parte práctica. La parte práctica ustedes han manejado la semana pasada, han iniciado el comienzo del manejo de sus paralelégrafos con la finalidad de diagnosticar, evaluar, ver. Ahora ya tienen que enfocarlo desde el punto de vista de trabajo, de diseño. Una cosa es aplicarlo como un elemento de diagnóstico y otra es aplicarlo como un elemento de trabajo. Entonces, en ese momento ya lo que ustedes van a hacer el día de hoy es el complemento de lo que estamos haciendo la clase anterior. El delegado me estaba haciendo consulta al respecto de que se deberían de tener ya hechos los paralelizados. Sí, pueden traer, efectivamente, no se usa los indicadores. Claro, yo creo que algunos de su grupo les ha dicho que podían traerlo, pero tienen que demostrarlo en la práctica como lo han hecho. Y si está mal, pues lo tendrán que volver a hacer. En mi caso, yo les he dicho, no, lo vamos a hacer en la práctica, porque ellos tienen que hacer cualquier duda, la solucionamos para que ustedes ya aprendan realmente a manejar esta práctica. ¿Correcto? La idea es esta. La idea es que esta práctica del día de hoy, debemos tener claro, que es que ustedes ya tengan todo bien, todo manipulado, pero de una manera muy simple. Ahora no, ahí tiene que ser la conciencia, que tiene que ser el manejo del enfoque que vamos a hacer en base a esto para proyectarlo hacia lo que es el diseño. Eso es lo importante. Bien, entonces, quedando claro esta observación, vamos a empezar con la clase y decir. Hay efectos de las fuerzas que se producen en la prótesis facial movible palanca. Vamos a analizar estos efectos. Los espacios sentados laterales, principal problema que tiene la prótesis facial movible, con pilares posteriores, son de excelente pronóstico. O sea, estamos hablando de la clase 3. Ya que está soportada por dientes, siendo posible neutralizar cualquier tipo de palanca. O sea, quiere decir que una clase 3, por el hecho de sustentarse, debe ser sustentarse en esas dos períodos, no vamos a tener una línea de pulpo, sino vamos a tener una base de sustentación. Cuando no existe pilar posterior en uno de los lados del ala para soportarse, tener la base de la prótesis, el pronóstico será desfavorable debido al movimiento de la base a extensión distal. O sea, la base se apoya también sobre el plano, que transmitirá fuerzas torsionales a todos los pilares. Quiere decir que el hecho de tener una almohadilla en el posterior, que es la base, que va a ejercer una fuerza, va a traccionar los dientes pilares, tanto de la clase 1 como de la clase 2, que es una dentro de un computador. Claro está que los dientes pilares que soportan las bases de extensión distal llevarán la mayor parte de la carga. Cuando se han perdido los dos dientes pilares terminales, o sea, que deja de ser la clase 3. El pronóstico es aún menos favorable. En ese caso existirá inevitablemente movimiento de la base de la prótesis de ambos lados con la transmisión resultante de las fuerzas tensionales en ambos casos. O sea, si perdemos los dientes posterior, es lógico entender que el soporte que se va a recibir en la base va a ser el tejido blando. Y por ende vamos a tener como si fuera una mayor fuerza, mayor inclusión y por ende tracción de los piezas anteriores. Y contra eso es contra lo que hay que luchar. ¿Cuál es el principal problema, como dije, en la clase 1? Y ahora recién entendemos por qué los dentros no soportados son los más problemáticos. Porque tienen una discrepancia, hay una discrepancia entre el
estaño el soporte mucoso, y por consiguiente el soporte mucoso va a ser más resiliente y por ende va a tener mayor presión de los líquidos. La longitud del espacio. Hemos visto que el espacio puede ser pequeño, mediano o grande. Me refiero a los espacios edenos. Cuanto mayor sea el espacio detectado, mayor en longitud será la base de la dentadura, mayor será el factor de palanca y por lo tanto mayor la fuerza transmitida al diente pilar. No es lo mismo tener una clase 2 pura, donde se ha perdido solamente la segunda molar, a tener una clase 2 pura, donde se ha perdido desde el primer molar. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? El espacio dentro mayor traerá como consecuencia mayor problema en las palancas. Calidad del elemento de soporte. Cuanto más adecuado sea el soporte dado por los tejidos blandos, menor será la fuerza soportada por el diente pilar, y esto tiene que ver con la forma de los usuarios, tipo de recubrimiento mucoso, etc. O sea, si yo tengo un reborde alto, va a ser mucho mejor que un reborde plano. Entonces, todo depende de cuánto hueso puede haber perdido el paciente en el proceso de su vida desde que comenzó a perder los dientes. Por decir, si el paciente es una persona joven que perdió los dientes a los 30 años, pensemos en un solo reborde, ¿correcto? O quizás en los dos. Va a transcurrir, como vamos a los 30 años, va a transcurrir, si vive hasta los 70 o 80, va a subir entre 40 a 50 años sin dientes. Sinónimo, va a tener un proceso de reabsorción ósea permanente continua de larga 40 años, que sería muy diferente a una persona mayor de unos 60 años que pierde los mismos dientes y va a tener un tiempo menor de despertar. Por ende, la reabsorción del hueso en la persona mayor va a ser menor, simplemente proporcional a esa edad. Entonces, ¿cuál es más problemático? ¿El viejito que pierde los dientes tardíamente o el joven que pierde los dientes tempranamente? ¿Se da cuenta? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí se ha visto la calidad, como dice ahí, de los elementos de soporte. Si a eso le sumamos el tipo de tejido blanco, en la cual vamos viendo en el curso de los años, la piel, la negra, las cosas se vuelven más frágiles, más delgadas, menos competitivas, menos tejido conductivo debajo de ellas, vamos a tener un tejido que fácilmente se puede lastimar y lastimar. Que en las personas mayores que han perdido los dientes tempranamente se vuelve un tejido muy pendulado, móvil, que estorba al momento de tomar buenas impresiones y que de esa forma tengamos un buen soporte a nivel de. ¿Se entendió lo que digo, cierto? Mirándolo ahora, mucho ideas. El retenedor como factor de fuerza. El retenedor es el elemento fundamental de la fuerza espacial. El tipo, diseño y elaboración del retenedor de la prótesis puede afectar notablemente el rigor de la fuerza transmitida al diente pilar. Tipo, diseño, elaboración, cantidad de superficie y contacto con el diente. Normalmente, tratamos en lo posible de que sea la forma más sensible. Y la forma más sensible, como vamos a ver en la próxima clase, los tipos de retenedores son los retenedores circunferenciales, o sea, los que abrazan. Pero a la vez son los más, digamos, nocivos respecto a la tracción, porque justamente la abrazar fácilmente puede movilizar a la tracción. Entonces, hablar del retenedor como factor de fuerza implica hablar de su diseño. Por eso es que una de las cosas que muchos de los doctores, y acá tenemos que rescatar
simplificar justamente estos diseños, han logrado crear retenedores con diseños específicos para cosas específicas como son el caso de los retenedores a punto de contacto, los retenedores DPI. Vamos a hablar sobre todos esos retenedores, que son elementos de diseño importantísimos para manteniendo las fuerzas y la biodinámica de la prótesis no causen fuerzas excesivas sobre los dientes y labios. Vean la importancia del diseño. La oclusión como factor. La oclusión la vemos en el diagnóstico. Tenemos que haber hecho un análisis pulsar si es que tiene que ser excluida, inicializada, giroversada, etc., ¿no? Las características de la oclusión tienen relación importante con las fuerzas que la prótesis ejerce sobre el pilar. Si yo tengo una curva de spin bien marcada versus una curva de spin plana, ¿cuál de ellas va a ser más nociva para la pieza antagonista? ¿La plana o la curvada? Por el efecto de agua. La curvada, ¿sabe por qué? Porque hace el efecto de pilón versus una cavidad cóncava. Entonces va a ejercer fuerzas en la zona de soporte del antagonista. El plano quizás no tanto, por eso es que muchas veces cuando hacemos superficies planas no tienen esa efectividad, es otro de los factores, ¿no? Masticatoria al momento de triturar los dientes, por ejemplo, versus aquellos que tienen solidez y que tienen curva, que permiten hacer una corrección. Pero el aspecto cruzado, peor aún si tenemos una pieza excluida. Un caso muy concreto, y que por ahí habíamos mostrado un caso, pero en este caso era la clínica, me parece, si no me equivoco, que había una pieza excluida, vale, no recuerdo quién de ustedes era la clínica, mostró un caso, sí, pero era una chica fue, en la que le hice ver que su encerado diagnóstico estaba errado, porque había mantenido una curva de oclusión inadecuada. O sea, había mantenido una curva anti-spin. O sea, en vez de que la curva sea así, había sido así. Se mantenía de esta forma. ¿Se acuerdan de esa receta de la persona cuando se lo hice ver? Pero me faltaba. Bueno, no sé. El hecho es de que ese caso tiene que ser reevaluado mediante un elemento de diagnóstico para efectos de analizar el plano de oclusión. Y para eso tenemos algunos elementos, en este caso, el plano o bandera de Brown, que nos permite establecer una curva de oclusión. Con esa curva de oclusión podemos mejorar los efectos oclusales. Y es importante, y eso no es tratamiento, es en base de diagnóstico. Eso lo hemos visto en diagnóstico. El diagnóstico que se ha mostrado, la bandera de Brown, puesta en un articulador tipo manual. Vean sus diapositivas y se van a acordar, ahí la van a ver. Armonía de la oclusión o falta de ella. La oclusión irregular genera fuerzas horizontales que al aumentarse con las palancas serán perjudiciales para el diente pilar y para el proceso residual. No es lo mismo la oclusión en el sector posterior que en el sector anterior. ¿Quién me puede hablar? Ustedes ya llevan curso de oclusión. Ustedes son 4 años, ya llevan todo. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de oclusión del sector posterior con el anterior? Lo más simple, la diferencia de oclusión en el sector ya lo va a decir que todo es importante. Diferencia de oclusión del sector posterior con el anterior. ¿Cuál es la principal diferencia? Ya. Suelta. Esto también es recto. Recto puede ser así, recto puede ser así. Recto puede ser así. Verticales. Las fuerzas en el sector posterior son verticales. Y las fuerzas en el sector anterior son laterales. ¿Se dan cuenta? La única forma en que los dientes en el sector anterior muerdan de forma vertical es cuando enfrentan borde a borde, nada más. Después el resto, siempre, por esa razón se habla de que las fuerzas en el sector anterior deben de ser menores que las fuerzas del sector posterior. Y por eso es que cuando se pierden los dientes en el
sector posterior, ¿quién reemplaza eso si no tenemos dientes? El sector anterior. ¿Y qué hace el paciente? Tiene que buscar verticalidad, por eso comienza a morder como conejo. Adelante. ¿Y qué pasa con los dientes? Se desgastan, se mueven, se desgastan. Y usted lo que se conoce como de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas de traumatología. Pero nosotros recibimos al paciente sin dientes. Pero el paciente sin dientes, ¿acaso no come, no habla, no respira? Tiene que hacer todo eso. Por consiguiente, tiene que compensar de alguna forma. Por eso decimos que la falta de la oclusión del sector posterior va a crear fuerzas laterales. Y eso es lo que no queremos. Fuerzas anormales, que son especiales. El tipo de oclusión, los dientes naturales ejercen una fuerza de mordida de 135 kilogramos aproximadamente. Mientras que los pacientes con prótesis reducen esta fuerza a 14 kilos. Vean la gran diferencia que cuando ustedes muerden con dientes, no es lo mismo que morderse un baby beef, ahora que está tan de moda un tomahawk, morder un tomahawk o un pedazo de cerdo de tomahawk, un trozo de carne con un huesazo, la salsita. ¿Se acuerdan? Bueno, no es lo mismo morder un pedazo de carne con dientes naturales, con cúspides, haciendo 35 kilos o hacerlo con una prótesis muscular removible de acrílico con cúspides medio redondeadas que les va a dar 14 kilos. La décima parte de fuerza muscular se da en dientes artificiales. Inclusive en prótesis completas se habla de que es hasta la cuarta parte de la fuerza muscular que se da en dientes naturales, para que ustedes vean la diferencia. El tipo de oclusión. Las zonas de las bases a las que se aplica la carga. ¿Cuáles son las zonas de las bases? Cercano a los dientes, lejano a los dientes. Fíjense que está cerca de la puerta. Llegan a la carga. Disculpen ustedes, pero esto es lo que sucede cuando llegan a la carga. Interrumpe lo que estamos hablando y ustedes se también, y no quiero eso. ¿Okay? Si están los dientes cercanos, si es las bases cercanas a los dientes pilares, existe un mayor movimiento de la base. Si se ejerce en el extremo distal, será mayor el movimiento. El movimiento de la base será 4 veces mayor en el extremo distal que en la proximidad del retenedor. O sea, estamos hablando de una fuerza alejada que es 4 veces mayor que la que tenemos cercana al pilar. 4 a 1. ¿Y eso por qué es? Eso se da primero por el brazo de palanca que se da, segundo por la distancia y tercero se da porque existen diferentes resiliencias entre lo que es la intrusión del ligamento periodontal del pilar versus la intrusión de lo que permite los tejidos blandos en la mucosa. Y una tremenda diferencia. Y eso hace que la parte posterior sea más resiliente que el sector del pilar y el sector anterior. Bien, entonces, el conocimiento de los principios básicos de las fuerzas y las formas de regularlas hará posible el empleo de una combinación de técnicas de diseño y construcción de la prótesis parcial de manera que las fuerzas fisiológicas se distribuyan en forma proporcional con los tejidos suaves y duros con el fin de reducir el efecto de palanca y evitar que las estructuras estén sobrecargadas, comprometiendo su tolerancia fisiológica. ¿Se entendió este concepto? O sea, ¿de quién depende que la prótesis funcione equilibrada y adecuadamente? Del dentista que hace un diseño acorde con la tolerancia fisiológica. Entonces, si yo ya sé dónde se hunde más, yo sé dónde se resiste más, dónde hay mayor retención, dónde hay mejor soporte, qué tipo de retenedor tengo que hacer, cómo afecta la oclusión, por ende puedo hacer un diseño que sea armonioso para todos. Y eso es lo que se busca. Entonces, hay que entender bien lo de las parámetros. La prótesis
es inevitable. La prótesis se mueve, así que los retenedores y todo lo demás, se mueve. Recibe fuerzas verticales, fuerzas horizontales, fuerzas de tejidos blancos, de los carrillos, de la lengua, hasta del paladar, ¿no? Cuando hablamos, gritamos, deglutimos, etc. Pero hay un movimiento que en prótesis parciales movibles es importantísimo y contra el que luchamos permanentemente: el movimiento de la prótesis a extensión distal. El movimiento de extensión distal es aquel que se da justamente en el extremo libre, y por esa razón no tenemos una base de sustentación firme. Tenemos sí, pero no es firme, es flexible, por consiguiente es móvil. Y no solamente eso, sino que con el transcurso de los años y del tiempo se va a ir modificando, porque de todas maneras no podemos ir en contra de la reabsorción ósea permanente y continua que se da per se, por naturaleza, que se da regularmente. Y si a eso le sumamos que vamos a aplicar fuerzas oclusales, se va a incrementar. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, conozcamos cómo es que se da, y para eso tenemos que conocerlo, que en algún momento les hemos estado hablando en la práctica, y ahora sí vamos a hablar directamente de ella, que es la línea de rotación o línea de fulcro, que viene a ser el punto rotacional de una palanca. Entonces, una línea de rotación viene a ser aquella línea que se da justamente entre los últimos pilares. Por ello, siempre estas piezas van a tener que ser importantísimas en lo que es el diseño del contenedor principal de la prótesis removible, más aún si es una base de extensión distal. ¿Cuál es? Aquel que va de pilar a pilar. Y depende del punto de apoyo que demos para definir si esta línea va a estar más hacia adelante, al centro o más hacia atrás. Si yo hago un diseño, ya voy adelantando algo, de un retenedor circunferencial, esta línea utilizará los puntos de apoyo más posteriores. Eso no es benéfico para un correcto diseño y control de las fuerzas hacia el extremo distal. Pero si yo le hago retenedores a punto de contacto, la línea de flujo se va a ir a apoyarse hacia el axial, y eso va a modificar completamente la biodinámica de nuestro diseño. Ya lo dijo Arquímedes en el siglo III a.C. Miren hasta dónde estoy, por si acaso, para los actores, los budistas también. Bien lejos. ¿Qué dijo Arquímedes? Darme una palanca y moveré el mundo. Eso ha sido tergiversado. No era una palanca. Él decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Porque el punto de apoyo es el producto de la palanca. ¿Se dan cuenta? Y se crea una palanca. Por eso decía, denme una palanca, o sea, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Porque el mundo está flotando. ¿No es cierto? Está en el espacio. No hay dónde apoyarse. Si tiene un punto de apoyo, hay que mover, sacarlo de su eje. Entonces, vayamos a ver las palancas de su eje. De vez en cuando me cuentan sus pesadillas. Oye, la niña dormir hasta la hora de la cara. Todos los que tengan sueño, muchachos, no hay ningún problema, pueden regresar. Pero hay una varita para que escuchen. Esta parte es fundamental para el diseño. Ahorita voy a entrar en una parte bien bonita, por favor, y matemática. Cualquiera sea el género, es el tipo de la palanca, tanto la potencia como la resistencia, pueden estar constituidas por varias fuerzas. Estoy regresando. A ver, ¿en qué año les enseñaron palanca en el colegio? En algún momento tienen que enseñar primaria, ¿se enseña eso? Algunos de secundaria. ¿Cuántos géneros existen en las palancas? Ojo, género no quiere decir sexo, ¿no? En este caso, es tipo. ¿Cuántos hay? 3, hay 3 géneros.
¿Nos acordamos de esos tres géneros de palanca? Si no se acuerdan, ahorita lo vamos a recordar. Hombre, mujer y no sé, no binario. La palanca del primer género es aquella cuyo punto de apoyo está situado entre los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia, o de las resultantes de la fuerza de potencia y fuerza de resistencia. ¿Qué ejemplos tenemos más comúnmente? La balanza clásica, la balanza romana, el columpio, el sacaclavo, las tijeras. ¿Okay? Como no nos acordamos de eso, vamos a ver la palanca. Ahí tiene la palanca. Este es el punto de apoyo, esta es la potencia y esta es la resistencia. Entonces, cada una de ellas va a tener un brazo. Va a haber un brazo de potencia que va del punto de apoyo a la parte más externa. Va a haber un brazo de resistencia que va del punto de apoyo a la parte más externa. Y también se le conoce como otro nombre. A la potencia se le llama contracarga. ¿Por qué? Porque va en contra de la carga. ¿Y cuál es la carga? La resistencia. ¿Correcto? Para que no se olvide, vean ustedes, cuadrada, gorda, igual que mi suelo. Mentira, pero era pesada. Tampoco era pesada. Una vez alguien me dijo, no, oye, no pesa tan bien mi suelo. Pensemos entonces que es un peso, carga, ¿se entendió? O resistencia, que la tenemos que mover. Esto es lo que decía aquí. Denme un punto de apoyo que denme una palanca y movería el mundo es el pesado. ¿Con qué? Justamente con poca potencia. ¿Y eso cómo lo logro? Alargando el brazo de potencia. Alargando. Acá los brazos de potencia y resistencia son iguales. ¿Y qué es lo único que cambia? Cambia simplemente la carga. Por eso cuando ustedes se suben a un columpio, tienen que ser dos personas similares. Si yo me siento como alguna de las chicas más bajitas, miren, ella mide 1,50 m, yo mido 1,90 m, ella pesa 48 kilos, yo peso 120 kilos. ¿Correcto? Es lógico que no la voy a dejar bajar al columpio, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? La voy a tener arriba todo el tiempo con sus patitas así y no va a pasar a bajar. ¿O me equivoco? ¿No? Entonces la carga mayor va a ser la mía y no me va a poder movilizar. ¿Qué tendría que hacer ella para movilizar? Alargar el brazo de potencia y con el mismo peso, simplemente con un brazo más largo, me puede movilizar. Entonces, si yo alargo el brazo de potencia, la potencia puede ser menor. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma, la resistencia o carga la puedo movilizar. Para acordarme esto. Estamos con la palanca del primer ejemplo. El ejemplo, hemos dicho, el contraclavo que tienen ustedes. Vean, la resistencia es el clavo que tiene, está demasiado fuerte. ¿De dónde a dónde va el brazo de resistencia? De la carga al punto de apoyo. ¿Es largo o es corto? Corto. Es cortísimo. Lo vean ustedes, ¿y la potencia cuál es? Desde el punto de apoyo a la parte más externa. Por eso este martillo tiene un brazo largo. ¿Para qué? Para ejercer poca fuerza. ¿Se entendió? Si yo pongo la mano más cerca del punto de apoyo, tengo que ejercer más fuerza. Porque estoy disminuyendo el brazo de potencia. ¿Ok? Perfecto. Esta es la palanca más simple. Ahí la tienen también con fuerzas equilibradas de la balanza romana. Aquí los brazos son iguales o son diferentes. Son iguales. Por eso, ¿cómo funciona esta balanza? Simplemente pongo un peso que yo ya sé cuál es. Generalmente se utiliza mucho en joyería. Por ejemplo, 5 gramos. Y quiero saber cuánto pesa la pepita que tengo acostado. Porque quiero saber el peso de la pepita de oro. Pongo la pepita. Si la pepita inclina la balanza hacia la pepa, ¿qué me va a decir? Que es más de 5 gramos, ¿cierto? Y tendría que ir poniendo los gramos necesarios hasta que equilibre. Y una vez equilibrado, yo ya sé exactamente el peso del oro que estoy
pidiendo, ¿no? Ojalá que Chibolina yo usaba esta balanza. La palanca de segundo género. Ajá, tiene la resistencia aplicada entre el punto de apoyo y la potencia, de manera que cuanto más cerca del punto se encuentra la carga, y esa es la carga, la resistencia, mayor es la fuerza aplicada a la contracarga. ¿Cuáles son los ejemplos? La carretilla de una rueda y cascanueces. Veamos cómo funciona. Ahí tienen ustedes la palanca de segundo género. ¿Dónde está el apoyo? Acá. ¿Dónde está la resistencia? Al centro. ¿Dónde está la potencia? En el extremo. ¿Cuál es más largo? ¿El brazo de potencia o el brazo de resistencia? El brazo de potencia. Quiere decir entonces que nosotros, con un brazo de potencia mayor, vamos a ejercer menor carga, menor fuerza, ¿no es cierto? Y por eso, si ustedes lo trasladan, le ponen una rueda acá adelante, es una carretilla, ¿no es cierto? Y ahí puedo sentar en el suelo, y me la digo fácilmente. Que mi brazo de potencia es mayor, con poca fuerza movilizo la carga. ¿Sí? Perfecto. Mientras más me acerque a la carga, menor será mi brazo de potencia y mayor fuerza tendré que ejercer. ¿Estamos? Otro ejemplo sería, perdón, ahí la tienen, la resistencia y la potencia está bien indicado. El cascanueces también es una palanca de segundo género, pero es una palanca con la potencia dividida en dos fuerzas, porque está al aire. O sea, no tiene el punto de apoyo fijo. Prácticamente el punto de apoyo se está dando con la presión que ejerce ambos brazos de potencia divididos. O sea, tendríamos el punto de apoyo, la resistencia y la potencia. Y abajo otra potencia. Quiere decir que van a haber dos fuerzas de potencia. ¿Correcto? Por eso es que no necesito apoyar el punto de apoyo. Si no tengo apoyo en el punto de apoyo y tengo esos dos brazos, igual con poca fuerza puedo triturar una nuez fácilmente y rompo cáscaras duras, porque se está ejerciendo presión contra la resistencia. ¿Qué cosa es lo que buscamos? Romper la nuez. La del tercer género, con esta culminamos. La potencia es aplicada entre el punto de apoyo situado en un extremo y la resistencia situada en el otro. ¿Cuáles son los ejemplos? Otra vuelta del martillo, en el sentido inverso. Ya no es para sacar el clavo, es para meter el clavo. ¿Okay? La caña de pescar, las pinzas, ya que utilizan ustedes. Y ahí lo tienen. ¿Dónde está la resistencia? Ya no está en el centro, está en el extremo. ¿Dónde está la potencia? Al centro. ¿Dónde está el punto de apoyo? En el otro extremo. Por consiguiente, ¿cuál gana? Por sí sola, la resistencia. ¿Por qué? Porque tiene un brazo de resistencia mayor de por sí, ¿no es cierto? Por ende, obliga que la potencia sea mayor, porque su brazo de potencia es menor. ¿Estamos o no? ¿Listo? Muy bien. Ahí tienen explicado lo mismo. ¿Sí? Y tiene que ejercer para poder ir en contra de la resistencia sería la potencia. Lo explicamos de esta forma. La potencia estaría dada en la mano a través del movimiento que hace la muñeca, ¿no es cierto? Ahí está el punto de apoyo. Entonces, mi potencia está en el mano, este es el punto
punto de apoyo. Ya, yo tengo acá, este es el mango, correcto, y este es el punto de apoyo. Y lo que tengo que hacer es darle con el martillo así, ¿no es cierto? Entonces necesito fuerza para meter el clavo, que tiene una resistencia mayor, está en el extremo, ¿verdad? Por ende, tengo que hacer mayor fuerza para meter el clavo, si no el clavo no entra. Tiene mucha resistencia. Palanca de tercer género. Si no se entiende muy bien esta palanca, veámoslo en el sistema cinematográfico. A ver, ahora ustedes digan, analicen bien. Articulación de mandíbula, músculos, bolo alimenticio a nivel de la primera molar. ¿Estamos? ¿Qué palanca es esta? Tercer. Primero, segundo o tercer género. Tercer. Tercer género. A ver. Encuesta. Primer género, levanten la mano. 1, 2. Segundo género. Ninguno. Tercer género. Ya, por mayoría ganó. Solo por mayoría. No, acá tiene que ser por ciencia, no por mayoría. Ganó el tercer género y corresponde con el tercer género. ¿Por qué? Porque la potencia está diciendo. ¿Quién es la potencia? Los músculos elevadores. Ahora recién pueden entender ustedes por qué el macetero y el temporal son tan fuertes. Porque si no, no podrían romper los dientes. A veces rompen los dientes. No pueden romper los alimentos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si en los dientes encontramos un punto de apoyo conocido como punto prematuro de contacto? Vamos a ver, una tercera molar que se excluyó. ¿Qué va a pasar? Se transforma en qué palanca. A ver, ¿en qué palanca piensan que se transforma? Dos. Palanca de primer género, lo dice por acá. ¿Qué más? Dos. De El segundo. segundo género, ¿qué más? Cuarto. O es uno o dos, ¿cierto? Y aquí están a favor de la palanca del primer género. Pero miren el gráfico. El primer género, lo has dicho. Tú has dicho segundo. Primer género, tú solo. Los demás nadie. No sé, no opino. Segundo, ya está con él. ¿Nadie más joven? Creo que cambio. Es lo que parece. Primer género. Porque el punto de apoyo va a ser el contacto prematuro. Porque el músculo está en un sitio en el cual muerde y comienza a balancearse de esta forma. Sino porque es que se desgastan los dientes de adelante. Porque se baja la articulación, deja de ser punto de apoyo y pasa a ser o potencia o resistencia en algún momento. Y se transforma en una palanca del primer género. Porque el punto de apoyo ya no sería la articulación. Se pasa a los dientes. Pasa a ser una palanca de primer género. Bueno, ¿está claro entonces lo de las palancas? Por favor, díganme. ¿Alguna duda con respecto a las palancas? Porque ahora sí se tiene la aplicación en producción del móvil, que es lo que nos interesa. ¿Está viendo esta diapositiva, Daniel? Esta diapositiva es la que habló el doctor Daniel Rosa hace muchos años. Y la gente iba a observar la fiscalía que se mantenía como tal. No está en su libro, son los primeros gráficos que tenía en diapositiva. Y aquí explica claramente todo este proceso de las palancas de una manera práctica y sencilla. Está en la aplicación de su libro, pero no está en su brazo. ¿Qué nos decía el doctor? No sabemos qué parece. Dice, rotación alrededor de un eje formado por los dos principales apoyos circulares. El principal apoyo estaría acá y acá, ¿correcto? ¿Qué tipo de diseño es este? Este es un retenedor circunferencial. ¿Dónde están los apoyos? Hacia el estalo. ¿Estamos viendo? ¿Dónde está el elemento retentivo? El brazo retentivo, ¿hacia dónde va? Hacia axial. Este es el brazo retentivo. Este brazo opositor no está dentro del zona retentiva. El brazo retentivo en este caso es muscular. Esta es la única zona retentiva. Por eso
pasa a ser el punto rotacional. No es por el tenedor la R, sino por el punto de rotación. Y esta debería ser la línea de rotación o línea de flujo. ¿Estamos? Ya. ¿Qué parámetros se está creando ahí? Primer, segundo o tercer eje. Segundo. Primero, pero dígame por qué. ¿No? Está entre dos puntos o entre potencia y resistencia. ¿Dónde está la potencia? En el extremo libre. ¿Es un brazo corto o es un brazo largo? Es un brazo largo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y el brazo de resistencia es un brazo corto o es un brazo largo? Corto. Es un brazo corto. ¿Quién gana? El brazo largo. Entonces, todo esto de acá vendría a ser la potencia. Desde atrás hasta acá. ¿Correcto? Y esta vendría a ser la resistencia. Es una palanca de primer género en la que tiene un brazo de potencia mayor que el brazo de resistencia. Partiendo de este principio, que es el diseño clásico que se hacía en la época que mi papá estudiaba todavía, se lo digo porque cuando yo estudié vinieron los grandes cambios. Yo comencé a estudiar en el año 73. Ahí fue donde regresó el doctor Isidro Ronquillo, Estados Unidos, trayendo sus conceptos, y su alumno, el doctor Isidro Ronquillo, fue el doctor David Mala, y el doctor Pechín, y el doctor René, y la doctora, todo el grupo de trabajo que estuvieron en esa época. Y comenzaron a hacer los grandes cambios en lo que era el diseño de prótesis removibles. Ya no, la prótesis removible ya deja de ser un tapahuecos y pasa a ser un instrumento dinámico dentro de la boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede. Tenemos un punto de apoyo acá, el brazo de resistencia que da hasta el punto de resistencia y el brazo de potencia que se da. Entonces vean ustedes, dos líneas comparativamente versus 2, 4, 6, 8, 10. Si lo saco matemáticamente y quiero dividirlo, 10 entre 2 sería igual a 5. ¿Correcto? Entonces tengo una ventaja de 5 de uno con respecto al otro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reducir esa ventaja. Tengo que bajar. Porque si no, los dientes van a ser traccionados hacia atrás. Hemos visto. Eso es lo que pasa, ¿no? Los dientes traccionan hacia atrás. ¿Debemos de traccionarlos o no? No. Porque estaríamos yendo en contra de la resistencia del periodo. Va a haber reacción ósea, pérdida de periodontal, movimiento dentario y al diablo se fue la pérdida. Y eso es toda la vida que indican los pacientes y los que no son protecistas. Que dicen que gracias a la prótesis se malogra todo el beneficio del tejido periodontal. Entonces tenemos que ir en contra de eso. Y al ir en contra de eso tenemos que bajar esto que se llama la ventaja mecánica. La ventaja mecánica es demasiado alta. Por ende, esa ventaja mecánica tiene que reducirse a menos de 5. Muy bien, entonces vamos a cambiar el diseño, seguro que nos dicen, ¿no? Y cambiemos el tipo de palanca. ¿Ok? Ahí dicen ustedes cómo sería la palanca distal. Y lo que hacemos es invertir el fulcro. Ya el fulcro no lo vamos a poner hacia distal, sino lo vamos a poner hacia mesial. ¿Ok? Al poner el fulcro hacia mesial, estoy invirtiendo la palanca, estoy cambiándola de una palanca de primer género a una palanca de segundo. ¿Qué género? Segundo género. ¿Ya se han dado cuenta? ¿Dónde está el fulcro? Mesial. El fulcro está hacia mesial. ¿Dónde está la potencia? Distal. En el extremo. ¿Dónde está la resistencia? La suela. ¿Dónde está la suela? Al centro. ¿Se dan cuenta? Con la diferencia que el brazo de resistencia sigue siendo muy pequeño, mientras que el brazo de potencia sigue siendo muy grande.
Entonces, si yo le aplico a esta palanca que se está creando en la prótesis parcial amovible, le aplico la fórmula que acabo de ver ahorita, ¿cómo me saldría? Aquí tienen ustedes. ¿Cómo sale la ventaja mecánica? ¿Mayor o menor? Entonces, ¿qué pasó? No resultó, ¿cierto? Matemáticamente no resultó. Entonces, nos salieron así. Pero eso es poco. Y ahorita se puede explicar por qué. Aparentemente hay una mayor ventaja mecánica. Aparentemente. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos tengo de brazo de resistencia? 2. Pero en vez de achicar los brazos que se queda 10, 2, 4, 6, 8, 10, se lo ha aumentado porque el brazo de potencia ya no es solamente 10, sino va hasta 12. ¿Por qué? Porque va hasta el punto de apoyo. ¿No es cierto? Entonces, si divido 12 de 2, me va a dar 6. En vez de disminuir la ventaja mecánica, lo que ha sucedido es que la E no ha aumentado. Pero realmente no ha aumentado. Vamos a ver por qué no lo ha aumentado. Si eso sucediera, comienzo a necesitar algunos aditamentos especiales para poder cambiar más adelante la línea de flujo. Y de esa forma lograría disminuir la ventaja mecánica. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner solamente a mesial de los pilares, trato de que la línea de fulcrum vaya más adelante. Entonces, se colocan 2 puntos de apoyo en los primeros premolares y de esa forma estoy alargando el brazo de resistencia. Porque el punto de apoyo se está yendo más hacia adelante. ¿Cómo se logra esto? Haciendo aditamentos adicionales del resistor que se conocen como conectores menores que van hacia adelante o apoyos a distancia. Esos apoyos a distancia van más adelante. Y eso también tiene un nombre con el cual en la literatura que se conocen como retenedores indefinidos. Ese es el nombre real que recibe. Este debería ser un retenedor directo y estos pasan a ser retenedores indirectos. No porque retengan básicamente al diente, porque no lo retienen, sino porque retienen a la prótesis en unión con el retenedor directo. Por eso que se le llaman retenedores indirectos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría matemáticamente con este diseño, el cual he alargado la línea de fulcrum más adelante? ¿Qué pasaría? El brazo de resistencia subió. ¿Y cuánto? De 2 a 4. ¿Estamos bien? Pero el brazo de potencia también subió. Pasó de 10 a 14. Porque acuérdense que el fulcrum está acá adelante. Pero ¿qué pasó con la ventaja mecánica? Disminuyó. Lo logramos, hurra, lo logramos. ¿Te das cuenta? Por consiguiente, hemos logrado el objetivo. Invadir Colombia. ¿Qué pasó? Pues la respuesta es para todos, porque yo no voy a parar para todos. Entonces son 2. Ahí está. ¿Otra vuelta? Ya listo. Bueno, muchachos, pero ahora sí viene lo bonito. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes mastican solo con la base o mastican con los dientes? ¿Ya mastican con esta parte o mastican con esta parte de acá? ¿Dónde está la fuerza? Z. ¿Dónde está la potencia? La potencia está acá solamente. Hemos dicho que la potencia está en el punto más alejado, etcétera, del brazo de potencia, ¿no es cierto? Pero esto de acá se da fuerza pulsar, ¿no?
sobre las papilas piriformes, también llamadas papilas retromorales, sobre las tuberosidades, no se coloca límite. Por ende, tenemos solamente base que cubre. Entonces, el brazo de potencia realmente no es tan largo, es más corto. Y sería así. Ahora sí. Y ahora sí ya lo entienden. ¿Y qué pasó con la ventaja mecánica? El brazo de potencia pasó a ser 2, 4, 6, 8, 10. Y el brazo de resistencia pasó a ser 2, 4, 10, 4. Lo bajamos a la mitad de lo que inicialmente era. 2 puntos. ¿Qué me está diciendo todo este análisis matemático de todo este proceso? Primero, debemos saber dónde se debe colocar la línea azul. Segundo, que debemos de hacer un adecuado diseño de elementos retentivos para saber si podemos utilizar retenedores circunferenciales o retenedores a punto de contacto. Tercero, identificar adecuadamente las zonas de retención, que es donde va a estar la carga. Y disminuir en lo posible el brazo de potencia que es la contracarga, para que el brazo de potencia sea menor. Entonces, en algunos casos, quizás no sea necesario colocar 3 molares en un extremo libre. Lo regular es colocar 2. Y si el espacio es menor, 1. Siempre y cuando no disminuyamos la efectividad masticatoria. Pero yo puedo colocar una sola molar, pero estoy disminuyendo la efectividad masticatoria. No voy a poner una sola molar y colocar una base grandota. El paciente tiene que masticar. ¿Correcto? A no ser que no tenga el espacio. Si no tengo el espacio, pues se coloca una sola molar. Y con eso mantengo la efectividad masticatoria. Vean todo lo primero que he dicho, los factores, ¿se acuerdan de los factores? ¿Cómo influencian en esto? Que desde el punto de vista de análisis matemático tiene que ver con la biodinámica del comportamiento de la prótesis facial revolutiva. Y en base a eso, ¿qué hacemos? El diseño. En base al diseño tenemos la mejor efectividad masticatoria. Bien, vamos a terminar con esta parte, esta parte final. ¿Qué movimientos se producen en la prótesis? ¿Bien? Los movimientos de una base de extremo libre de rotación distal puede realizar 5 movimientos. El primero es el movimiento de inclinación distal, que lo acabamos de analizar previamente, ¿cierto? Se realiza la base girando alrededor de la línea de punto que une los apoyos vecinos al espacio dentro, y la porción más posterior se desplaza hacia los tejidos subyacentes. ¿Estamos? Es el movimiento, en otras palabras, hacia atrás. Este es el movimiento. Como tiene un punto de fulcro, se causa mayor fuerza en la zona distal, menor fuerza en la zona del pilar. Este movimiento es inevitable, ¿entiendan? Y cada vez conforme pasa el tiempo es mayor, porque más va a ser la reacción ósea. Y peor si es extremo libre. Y es el mayor causante de los cambios de los tejidos soporte, incluyendo los pilares. ¿Cuál sería el ideal? El ideal es el que fuera un movimiento como este, que es un movimiento de traslación perpendicular. O sea, lo ideal sería que la base caiga frente, ¿sí? Y aquí vamos a la respuesta de duda de ahí arriba. ¿Por qué? Es una consulta que es interesante, directamente del maestro Rosa, que es por qué es que nosotros tenemos que tratar en lo posible de que nuestro paralelizado sea acorde con la mesa de trabajo, que sea paralelo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener un eje de inserción lo más vertical posible. Y de esa forma vamos a lograr que la prótesis descienda